Bienvenidos a esta nueva edición de Flash de Mercado, donde vamos a repasar en nada, 7-8 minutos los temas más importantes para la semana. Resultados empresariales. 5 de las 7 magníficas publican esta semana. En España tenemos sector bancario, Santander, BBVA, CaixaBank, que presentan resultados y tenemos de fondo toda la situación macro previa a las elecciones en Estados Unidos. Soy Javier Molina, bienvenidos a esta nueva edición que hoy titulábamos justo esto, ¿no? Semana clave. Fijaros, yo creo que lo importante no es tanto quién va a ganar las elecciones en Estados Unidos, sino las valoraciones. Por eso, como os decía, muy importante esta semana tener controlado qué sucede, analizar no tanto lo que publiquen esas empresas de este trimestre, del Q3, sino qué expectativas nos dan. Como siempre os digo, nada de lo que aquí comentemos es una invitación a la inversión, a hacer vuestro propio análisis, nos metemos de lleno. Fijaros, gráfico que saco de Charlie Milelo. Es importante ver que todos los activos, salvo lo que es renta fija a muy largo plazo, están en 2024 en positivo. Son ya 2 años consecutivos, 2023, 2024, con alzas de todo. Por eso algunos ya hablan de la burbuja de todo. ¿Eso tiene sentido? Pues bueno, lo que sí que tenemos que ser es conscientes de lo que os decía antes, de que la valoración sí que importa. Acordaros, cuando intentamos calcular, intuir cuál es el valor de una acción hoy, lo que hacemos es descontar beneficios futuros a los tipos de interés actuales. Si los tipos de interés bajan y los resultados se quedan igual, ahí tenemos una mejora de valoración. Si los tipos se quedan, digamos, bajan, pero los resultados bajan, entonces tenemos un problema. Entonces, sabiendo que más o menos el mercado descuenta reducción de tipos de interés, ahora debemos centrarnos en la segunda parte de la variable de la ecuación. Lo que os digo es resultados empresariales. Luego, entonces, esta semana, como os decía, en un entorno donde vemos que a nivel macro tenemos, ahora luego os cuento que hay que observar, sobre todo el dato de empleo que tenemos el viernes, pero fijaros que el entorno macro, el entorno de tipos es relativamente tranquilo, salvo que tengamos sorpresas y nos tengamos que enfrentar a expectativas distintas, pero un PIB que sigue creciendo fuerte en Estados Unidos, una inflación que está controlada y un descuento de por lo menos 50 puntos básicos para los tipos de interés en Estados Unidos. Luego, entonces, la segunda parte de la ecuación, los resultados empresariales. Como os decía, martes 29, miércoles 30 y jueves 31 tenemos datos de 5 de las 7 magníficas. Fijaros que entre todas 12 billones nuestros, 12 trillions de Estados Unidos en capitalización, es decir, cerca del 24% del S&P, con lo cual van a impactar y van a impactar mucho. Vamos a ver un poco qué se espera de cada una. Pues bueno, si cogemos Amazon, por ejemplo, lo que estamos viendo es crecimiento de beneficios importante, crecimientos de ingresos casi que lleguen al 10%, eso es lo que se espera, con lo cual quedaros con esa idea. Si hablamos de Meta, muy importante, fijaros, tendencia alcista impecable, crecimiento de los beneficios, se espera que estén sobre el 17%, con lo cual vamos a ver que sigue aumentando esa pata, igual que los ingresos. El caso de Apple, Apple está muy pendiente del lanzamiento, de ver qué está pasando un poco con ese iPhone 16. Estamos viendo pues esa incorporación de inteligencia artificial, ver cómo va a impactar, pero fijaos aquí ya sí que los resultados que tenemos esperados son mucho más suaves, crecimiento de ganancias del 5%, ¿vale? Y estamos viendo un crecimiento de ingresos en la misma línea. Por último, Microsoft, yo creo que ese puede ser el que menos bien vaya. ¿Por qué? Porque estamos viendo pues esas inversiones fuertes que están haciendo, sobre todo pues en centros, ¿no? En la nube, ¿vale? Crecimiento de ganancias, como os digo, se esperan del 3% y de los ingresos del 14%. Pero ahí podemos tener cierta preocupación por ver si la compañía es o no capaz. Fijaros, en cualquier caso, datos muy positivos, aunque estamos viendo que por debajo un poquitín, ¿vale? De lo que se está esperando. Entonces, si vamos a niveles sectoriales, en tecnología, como os digo, yo creo que van a acompañar, vamos a ver ese crecimiento saludable y que sigue, más o menos está estable desde el último trimestre. Me preocupa sectores como por ejemplo el salud,
donde vemos un poco pues, que se pueden reducir esas expectativas, se han reducido a la mitad, ¿vale? Y me preocupa el sector energía y materiales porque hay unas caídas en expectativas de crecimiento. El sector financiero está funcionando más o menos bien, con lo cual yo creo que a nivel global vamos a ver un S&P que debería, en este caso, incorporar positivamente esos resultados. De momento están siendo buenos. Segunda parte de la ecuación, como os decía, la parte macro, que esta semana es muy importante, porque tenemos informe Halls el martes, tenemos datos de ADP el miércoles y las nóminas no agrícolas el viernes. Es decir, el empleo que se pone en el centro. Cuidado que en agosto tuvimos sorpresas. Por eso os digo que más que nada el dato del viernes va a ser un poco la clave. ¿Qué se espera? Pues 110.000 nuevos empleos y una tasa que se queda en el 4,1%. Crecimiento del PIB, como os comentaba al principio, lo tenemos el miércoles, se espera a su vez ese entorno del 3, incluso que se pueda estar por encima, y datos de PCE, inflación básica, 0,2%. Aquí es importante porque de estos datos vamos a interpolar qué podemos esperar de los tipos de interés. Si cambiamos y vemos qué nos espera en España, IBEX 35, pues como os decía, creo que lo más importante, pese a que tenemos varias empresas, ¿no? Pues publicando, es el sector bancario. Primero, porque es definitivo, es muy importante en el IBEX 35 y segundo, por ver al final esa normalización de los tipos de interés, cómo pueden estar impactando a los bancos. De momento, por esa dinámica, por esa tendencia que llevamos, van a ser positivos, pero ojo, a ver qué nos dicen, cómo provisionan, qué esperan esas entidades financieras, el impuesto sobre la banca de cara a los próximos trimestres. El IBEX, en cualquier caso, estamos en zona de máximos históricos. Por último, y repasando dos activos que estáis demandando mucho en la plataforma, el oro, ¿no? Lo veíamos hace una semana, le sacaba yo pues una estadística, ¿no? Donde lo que decía es, oye, ¿puede el oro superar los 2.700? Ya lo tenemos por encima, pero sigue habiendo desde luego pues un sentimiento inversor muy enfrentado, porque fijaros, no muchos, un 38% pensaban que no le quedaba mucho recorrido alcista, ¿vale? Un 46% pensaba que era tiempo de vender, o sea, perdón, 78% que sí que cree que va a seguir subiendo, 46% que cree que ya es tiempo de vender y al final tenemos un 15% donde lo que te dice es que hay que rebalancear. Yo me quedo con esta idea. Al final se trata de ir subiendo el stop de protección, ¿vale? Dejarle desde luego pues un rango amplio, pero sin duda alguna en un movimiento como este uno tiene que dejar crecer, pero cubrirse. Es verdad que hasta la zona 2.400 no tenemos una referencia clave o tal vez la zona 2.600 si operáis a más corto plazo, pero ahí cada uno que vaya un poco gestionando. Por último, Bitcoin también hace una semana empezaba a romper la zona 66.000. Aquí sacamos saqué una encuesta para ver qué pensaba el inversor dentro de la plataforma de Toro. 72% piensan que se va a ir a nuevos máximos, solamente un 27% piensan que no, que esa es la zona ya a partir de la cual vamos a ver caídas. ¿Qué tenemos de momento? Pues lo habéis visto, hemos roto la zona 66.000, pero es verdad que la zona 69.000 le está costando. ¿Qué va a ser importante? Lo que veis en pantalla, los flujos, no solamente los ETFs que representan una parte pequeña, pero sí que lo que suceda en spot y lo que suceda en derivados. De momento, lo que está claro es que, fijaros, 65.000 millones de activos bajo gestión en ETFs sobre Bitcoin. Para que tengáis una idea, el oro necesitó 5 años para llegar a estas mismas cifras de activos bajo gestión. Bitcoin lo ha hecho en menos de un año. De momento, zona de control, los 66.000. Mientras no se pierdan, vamos a ver si es o no capaz de superar estos niveles actuales, irse a zona de máximos históricos. Yo creo que mientras el mercado de riesgo acompañe, podemos tener aquí cierto recorrido. Como siempre, como os decía, no tenéis que tomar ninguna idea más que gestionar vosotros mismos vuestras expectativas, entender qué sucede, ese mix entre datos micro y datos macro, y ya de cara a las elecciones, que como os decía, lo que no importa quién gane, porque ambos van a llevar al final pues una expansión del gasto y hay sectores que sí se van a ver más o menos beneficiados, pero lo que importa es la valoración.
Por eso esta semana, como os comentaba, me parece que es clave. Tenéis que tener muy claro cuál es el nivel de control en cada uno de esos activos. Habéis visto que expectativas son positivas. De momento están sorprendiendo para bien los resultados empresariales en Estados Unidos. En Europa es un poco más complejo, pero de momento los flujos siguen entrando en renta variable norteamericana. Vemos también como los fondos monetarios alcanzan máximos históricos, división entre aquellos que quieren un poco buscar esa preservación de capital y los que siguen pensando que el mercado sigue y seguirá siendo alcista. Nosotros atendemos a los datos, lo que importa son las valoraciones, hacer bien los análisis. Nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima.